Pues nada, aquí estoy en el acueducto de Pont du Gard, en Francia, para hablar un poco de la ingeniería, de la arquitectura y del arte romano, que fue una de las facetas donde más destacaron los romanos. De hecho, si algo nos queda del pueblo romano, son las grandes construcciones, todas las innovaciones técnicas que pusieron en marcha y que hoy las seguimos utilizando en la construcción. Los romanos eran unos excelentes constructores. Prueba de ello, pues bueno, es que muchas obras han llegado hasta la actualidad. Y esto se debe a dos cosas, dos materiales muy resistentes que inventaron los romanos y que, como digo, hoy se siguen empleando para construir las casas en las que todos y todas nosotras vivimos, y son el cemento y el hormigón. Además, en cuanto a formas estilísticas, los romanos, copiaron muchos elementos de los griegos, muchos elementos artísticos de la arquitectura griega, pero además inventaron tres elementos que no tenían los griegos, que son el arco, la bóveda y la cúpula. El arco de medio punto es este, y fue un gran invento puesto que antes no existía, y el arco de medio punto lo que hace es que todo el peso que cae aquí se ve repartido hacia los lados. Por lo tanto, se pueden construir edificios mucho más altos. Por otro lado, la bóveda es una prolongación del arco de medio punto y gracias a la cual se podían construir techumbres mucho más altas que si fuera una techumbre plana. Y algo similar pasó con la cúpula, con la cual podían alcanzar una altura impresionante los edificios, como vemos en este ejemplo, que todavía hoy se conserva más de 2000 años después de su construcción. Me gustaría ver si los edificios en los cuales vivimos nosotras y nosotros se conservan así de bien cuando pasen 2000 años. Por otro lado, al revés de lo que sucedía con la arquitectura griega, las grandes obras arquitectónicas romanas tenían siempre un sentido práctico, pues se destinaban a satisfacer las necesidades de la población y no las necesidades de los dioses, como ocurría con la arquitectura griega. Eran obras monumentales, es decir, gigantes, muy grandes, para magnificar el poder de Roma. Por lo tanto, la arquitectura era un medio de expresión del poder. Según la función que cumplían los edificios, se pueden clasificar en los siguientes tipos: edificios religiosos, que eran el templo y el Capitolio; edificios políticos y económicos, como la curia o la basílica; edificios para el ocio, como el anfiteatro y el circo; edificios para el cuidado del cuerpo, como el gimnasio y como las termas; edificios conmemorativos, como las columnas o el Arco de Triunfo; y las obras públicas, como las calzadas, puentes y acueductos. De todos estos edificios, en la actualidad quedan vestigios de todos ellos. Mirad, la forma actual del teatro proviene de la arquitectura clásica. Sin embargo, había diferencias entre el teatro griego, entre un teatro griego y un teatro romano. El teatro romano se construía exento, es decir, no estaba apoyado en una ladera, como sí que lo estaba el teatro griego. Tenía una escena, que es lo que vemos aquí, una escena muy desarrollada, y tenía un fondo arquitectónico, un fondo con columnas, que parecía un edificio. La orquesta, esta parte de aquí, era semicircular, no era circular, como en los teatros griegos, que era redonda. En los romanos era semicircular, y las gradas eran a su vez semicirculares. Las que estaban más abajo eran para los personajes importantes, y el pueblo se situaba en las gradas, en las zonas altas de las gradas. Mirad, seguro que este os suena. Es el anfiteatro de Roma, el Coliseo. Tenía forma elíptica y realmente son dos teatros pegados. Por eso es anfiteatro, es decir, un teatro a ambos lados. Las gradas rodeaban todo el edificio y tenía un montón de galerías subterráneas para guardar las fieras y para que los gladiadores esperaran su turno a la hora de salir a pelear con las fieras. Se puede asemejar en la actualidad a una plaza de toros, y este edificio es un circo. Se utilizaba para realizar carreras de caballos. Las termas romanas eran edificios que tenían una función higiénica y también recreativa. Aquí los romanos acudían, como nosotros acudimos a las actuales piscinas, a practicar deporte y a socializar. Las termas se dividían en frigidarium, que eran piscinas de agua fría, en caldarium, donde tomaban baños de agua caliente, y en tepidarium, que es donde estaba el agua templada y donde se relajaban. Por otro lado, aquí tenemos una imagen de una ciudad ideal romana, donde podemos ver varios edificios importantes que había en todas las ciudades,
como el acueducto que traía el agua a la ciudad, la muralla que la protegía de ataques externos, el circo donde iba el pueblo a ver las carreras de caballos, el foro que era la plaza principal o la plaza central de la ciudad, un arco de triunfo que se construía siempre que había una victoria, una ínsula que era un edificio de bloque de pisos, solía tener 2 o 3 pisos. Sin embargo, esta es una domus, que es pues una casa de un piso. Las típicas tiendas. Aquí tendríamos el Decumanus. Esta calle de aquí sería la calle principal, que se llama el Decumanus. Y esta otra de aquí, la otra calle principal, que sería el Cardo o Cardus. Son las dos calles principales, el Cardus y el Decumanus, que dividían a la ciudad. Por otro lado, también un templo y un anfiteatro o un teatro, que se ha encontrado en muchas ciudades romanas. También ha llegado hasta la actualidad un gran número de escultura romana. La escultura romana imitaba en los modelos griegos y la mayoría estaban hechas en mármol o en bronce. Una novedad que introdujeron los romanos frente a los griegos fue que inventaron los retratos, es decir, es la primera vez que se hacen retratos. Y estos retratos eran realistas, es decir, ya no se hacían solamente esculturas de dioses, sino que se empiezan a hacer esculturas de personas físicas e individualizadas. También tuvieron importancia los relieves que se hacían en los edificios para conmemorar gestas, para narrar y para contar guerras, victorias militares, escenas religiosas o de la vida cotidiana, etc. Y menos espectacular, pero bueno, también tuvo importancia en Roma la pintura y sobre todo el mosaico, que se hacían con pequeñas piezas de colores llamadas teselas y que se incrustaban sobre una capa compuesta de distintos materiales que podía ser el cemento, y salían estos dibujos. Con ellos se decoraban suelos y paredes de las casas particulares. Hoy podemos estudiar la vida cotidiana de Roma a través de las pinturas que nos han quedado,